Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches en España. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes y vamos a dar inicio a nuestra mesa 9 que lleva por título Innovación desde el periodismo local. Esta mesa sucede en el marco del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo y tengo que decir y agradecer a la Fundación Gabo, quien pues se alió con el Foro de Medios Digitales y Periodismo y nos ayudó a gestionar esta mesa para conversar con medios locales y con proyectos locales y con periodistas locales que están atreviéndose a pensar y a innovar sobre la práctica periodística. Entonces, yo solamente quiero, insisto, presentarme. Soy Jordi Meléndez. Factual es una organización que se dedica a crear redes y encuentros entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Y para mí es un honor presentar a quien va a ser nuestro moderador en esta mesa. Desde España está Ismael Nafría, que él es un periodista de larga trayectoria, actualmente es director de Nat Geo España y es un consultor de distintos medios a lo largo y ancho del continente, bueno, de Hispanoamérica. Es uno de los expertos más importantes sobre la práctica periodística y uno de los expertos más importantes en la innovación del New York Times. Entonces, si no han leído su libro, La reinvención del New York Times, se los recomiendo muchísimo, porque no solamente es un libro sobre el New York Times, sino una reflexión sobre la práctica y los objetivos periodísticos en sí mismos. Le agradezco mucho a Ismael que nos acompañe, que esté con nosotros en esta ocasión y pues todos tuyos, querido Ismael. Muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Muy, muy amable por tus palabras y un placer, la verdad, saludarte a través de esta vía, y ocasiones habrá de nuevo en el futuro para volvernos a encontrar en persona. Espero que muy pronto. Como comentaba, así que bueno, muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Y como comentabas, bueno, el título de la sesión es justamente lo que pretendemos es hablar de innovación en el periodismo local, desde el periodismo local, ¿no? Creo que ahora hablaremos con las personas pues, que van a participar en el debate, haremos una breve presentación inicial, pero yo simplemente como apunte inicial quiero explicar una cosa, ¿no? Los que durante años nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando, ¿no? Pues a analizar el sector de los medios, sobre todo desde el punto de vista de la innovación en todos los aspectos, tanto de cómo funcionan los medios, como el modelo de negocio, como la relación con los públicos, etc. Claro, lo normal es siempre partir un poco de los grandes casos, ¿no? Y es verdad que yo he analizado The New York Times muy a fondo. Y está esa, digamos, tentación a quedarte solo con esos grandes casos, ¿no? Pero precisamente el análisis del New York Times y luego las múltiples, digamos, visitas, intervenciones a lo largo y ancho de toda América Latina, la verdad que tuve ocasión de realizar pues, en contacto con muchos editores de todos los tamaños, lo que me demostró es que esa innovación que hacen algunos perdón, algunos grandes, tiene luego una traslación muy directa a medios de tamaño más pequeño o mediano, ¿no? Y que muchas veces el espíritu es exactamente el mismo, o incluso las estrategias pueden ser las mismas. Cambia el mercado, cambia el tamaño, cambian los medios que tienes, ¿no? Pero no cambia la esencia, ¿no? La esencia que al final es siempre ofrecer la mejor información, el mejor servicio posible a tu público. Y da igual si ese público es de 1, de 10, de 100 o de 1.000.000, ¿no? Entonces, por eso esta sesión de hoy creo que va a ser súper interesante, porque lo que nos va a permitir es hablar con 4 personas que se dedican totalmente a esto, ¿no? A tener contacto a través de sus medios o a través de las iniciativas en las que participan, ¿no? Pues con públicos locales concretos. Entonces, sin más dilación, ¿no? Y para aprovechar al máximo el tiempo,
Yo os iría presentando muy brevemente y os pediría si podéis hacer una brevísima presentación personal primero e inmediatamente de vuestro medio o de vuestra actividad, digamos, para que la gente que nos está siguiendo pues desde donde sea, ¿no? Pues sepan a quién tienen enfrente, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos por Ana Marino, reportera de Casa Morada, pero seguro que muchas más cosas. Entonces, Ana, tienes la palabra, por favor. Bueno, hola, buenas tardes para todos y para todas quienes están acá acompañándonos. Yo soy Ana Cristina Marino, soy comunicadora social periodista de acá de la ciudad de Medellín, en Colombia. Hago parte de Casa Morada, que es un centro cultural, un colectivo cultural en Medellín. Y dentro de Casa Morada está Morada Estéreo, que es nuestra emisora digital, completamente digital. Nosotros acá en Morada nos enfocamos en contarle a las y los adolescentes de Medellín qué es lo que está pasando en la ciudad. Ese es nuestro público, a eso le enfocamos, eso es lo que nos gusta hacer, contarle de una manera única, particular, qué es lo que pasa en la ciudad. Y nosotros mismos nos decimos como que somos un medio parchado, punkero y pirata, porque nos gusta hacer las cosas de una forma diferente. Muy bien. Bueno, luego nos cuentas, ya preguntaremos, nos cuentas con más detalle qué estrategias seguís pues, para llegar a ese público, que no es un público especialmente fácil. Es decir, que creo que será muy interesante conocer esas estrategias, ¿no? Bueno, después tenemos también hoy con nosotros, muchas gracias, Ana, tenemos hoy también con nosotros a Ángeles Mariscal, que es la directora de Chiapas Paralelo, ¿no? Entonces, Ángeles, si por favor quieres autopresentarte y presentar vuestro medio. Ya, vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Ángeles Mariscal y más que directora, creo que soy coordinadora de un pequeño equipo o del pequeño equipo que formamos Chiapas Paralelo. Bueno, Chiapas Paralelo se encuentra, o nuestro ámbito de cobertura prioritario es Chiapas, precisamente en la frontera sur, en la frontera entre México y Guatemala. Es un medio que creamos hace 8 años ante una crisis de censura y una necesidad de contar lo que estaba pasando en esta región. Y bueno, sobre esta región les comento que hay una diversidad de poblaciones. Una tercera parte son población indígena de diferentes características y diferentes lenguas. Otra parte importante es la población en tránsito y muchas veces pues que se queda, que es la población migrante. Y por otra parte está la población, podría decirse, mestiza, ¿no? Que vive sobre todo en las ciudades, pero que también es sumamente diversa. Entonces, pues aquí tenemos nosotros y nosotras un gran reto en términos de decidir cuáles son nuestras prioridades, pero bueno, básicamente nuestra línea de trabajo, pues es la línea de transversal de los derechos humanos. Priorizamos el tema precisamente medioambiental, porque también pues, esta es una de las regiones más biodiversas y con mucha riqueza en ese sentido. También la cobertura migrante, ¿no? La cobertura de la población migrante. Y muy importante para nosotros es la población indígena, ¿no? Entonces, en estas pistas diversas nos movemos aquí en Chiapas Paralelo. Gracias. Genial, muchas gracias, Ángeles. Ahora nos trasladamos a Brasil, ¿no? A Liz de Souza, que es la editora de revista Retruco. Si por favor también lo mismo te quieres presentar y presentar tu actividad. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos. Yo soy Alice de Souza, hablo desde Recife, una ciudad en noreste de Brasil. Hago parte de revista Retruco y hago parte también de la tercera generación de la red de distintas latitudes, entonces siempre me gusta mencionar eso. Y revista Retruco es un medio que surgió en la universidad, desde estudiantes de periodismo que estaban como incomodados con la manera como los medios tradicionales hablaban a la población joven y joven adulto, que llamamos acá, personas a los 30, 35 años.
sobre todo en temas que tienen que ver con la sociedad y la cultura. Entonces, impulsamos ese proyecto como un proyecto desde la universidad, que ya lleva como 3 años, y que ahora está se convirtiendo desde el programa de la fundación en una revista, y apuntamos siempre a hacer proyectos, pautas, contenidos en distintos formatos basados en una pregunta. Retruco viene de retrucar, que en portugués sería como contestar de manera enfática a una cuestión. Entonces, partimos de una cuestión que es tema fuerte en nuestro territorio y presentamos contenidos de maneras distintas a contestarlo. Muy bien, muy obrigado, muchas gracias. Y finalmente, la cuarta persona que participará en la mesa redonda es Aldo Castillo, desde México, es el director de Escenario Tlaxcala. Además, con Aldo, pues estos últimos meses tuve el placer de poder estar trabajando como mentor de su proyecto dentro del programa, del proyecto de mentorías que hemos desarrollado también desde la Fundación Gabo, ¿no? Entonces, Aldo, también tienes ahora la palabra, por favor. Vale, Ismael, gracias. Saludos a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Aldo, soy de Tlaxcala, del estado más chiquito de México. Y Escenario Tlaxcala ha puesto parte de agarrarnos de la identidad, de asumir pues quiénes somos y lo que representamos en el país para intentar cambiar un poco la mirada. Vamos un tanto contra un hashtag que es Tlaxcala no existe, y justo nos hemos apropiado mucho de ese hashtag para decir, bueno, vamos a decir Tlaxcala sí existe. Y sí existe alrededor de diferentes pues miradas, ¿no? Perspectivas y temas. Entonces, bueno, hablamos de Tlaxcala desde los temas positivos, desde aquellos proyectos de emprendimiento que están motivando y cambiando las distintas realidades, pero también hablamos de ese Tlaxcala que está invisibilizado, por ejemplo, que somos el estado con un problema de trata de personas con fines de explotación sexual muy alto, incluso somos considerados como la cuna internacional de la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, nos agarramos justo también de esta identidad para recuperar temas históricos, de ecología, medio ambiente, hablamos también de género, atendemos desde la información a minorías, como son personas indígenas, personas con discapacidad, la comunidad LGBT, y bueno, desde la parte de la consultoría que tuvimos con Ismael, gracias a la Fundación Gabo, pues tenemos un modelo de suscripción que ahorita estamos transitando un esquema de membresía y buscando un poco empoderar una agencia de publicidad con la que también se mantiene el medio, y bueno, en constante evolución y con mucho ánimo de escucharles, de escucharlas. Pues gracias por la invitación a Factual y a Distintas Latitudes. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, ya nos conocemos todos, ¿no? Y todas. Para abrir un poco el debate, el elemento común aquí, evidentemente, como el nombre de la mesa indicaba, es el periodismo local, ¿no? Y tenéis mucha experiencia, pues, en hacer esto, en hacer periodismo local, ¿no? A mí me gustaría empezar la charla preguntándoos ¿cuáles creéis que son las particularidades, los elementos un poco esenciales que definen lo que supone hacer periodismo local, ¿no? Desde lo local? O cuáles son las cosas que más, digamos, os tenéis en mente a la hora de intentar hacer buenos productos, ¿no? Y ofrecer un buen servicio a vuestro público. ¿Qué es lo que creéis que define más vuestra actividad o marca más vuestra actividad? Que empiece quien quiera. Ángeles ha levantado la mano. Sí, pues fíjate que es muy, muy importante lo que planteas, porque de pronto como que sí existe cierta desdén hacia lo local, ¿no? Incluso interiorizado en los propios periodistas. No es lo mismo ser un corresponsal o una persona que trabaja en un medio más grande que ser un periodista local. Y yo creo que eso es minimizar la importancia que tiene la cobertura de las poblaciones en las que estamos. Ahora, hay una crisis generalizada mundial, una crisis sistemática de todo este modelo económico que se refleja
pues precisamente en la migración, se refleja en los problemas ambientales, se refleja en los índices de pobreza que van aumentando, ¿no? Esto es algo que vivimos, creo que todas y todos, y de manera general en el mundo. Entonces es importante, creo yo, desde mi perspectiva y desde el lugar donde estoy, visibilizar toda esta crisis mundial, cómo se refleja, ¿no? Cómo se vive de manera particular en estas regiones, pero sobre todo a mí me parece, bueno, muy importante y significativo ver cómo desde estas regiones hay procesos de propuesta y de resistencia que hacen frente y que pueden ser referente o pueden servir incluso de inspiración para quienes viven en regiones sumamente lejanas, ¿no? Y que pueda finalmente servir, porque creo que ese es el objetivo del periodismo, hacer un periodismo que sea útil y que sirva tanto a la población local como de referencia a poblaciones más grandes, porque pues, finalmente los problemas mundiales se viven y son los mismos, aunque con particularidades, ¿no? Entonces eso es lo que yo plantearía. Ana, Cristina. Sí, yo estoy ahí de acuerdo con Ángeles. Pues Medellín no es la capital de Colombia, la capital de Colombia es Bogotá, y muchas veces entonces en los mismos medios tradicionales se centran en lo que pasa en Bogotá, pero dejan de contar lo que pasa en otras ciudades. Y eso que Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, ¿cierto? Pero la agenda de los medios tradicionales se centra en lo que pasa en la capital. Entonces yo encontré pues como varias particularidades. La primera es que somos un medio alternativo y que al ser un medio alternativo nos toca competir contra los medios tradicionales, contra los medios que todas las personas conocen. La segunda es que nosotros estamos ubicadas en San Javier, que es la Comuna 13, es un territorio, es más grande que un barrio, pero es un barrio que históricamente ha sufrido mucha violencia, que tiene una historial de violencia es muy grave, pero que quiere cambiar eso, que paso a paso va cambiando como esa memoria que las personas tienen sobre ese barrio. Entonces nosotros estamos acá ubicados en el barrio como tal, y eso hace que también nos concentremos mucho en hablar de lo que pasa en los mismos barrios, porque ya no es solamente qué pasa en Medellín, sino también qué está pasando en los barrios de la periferia de la ciudad, qué está pasando en el centro de la ciudad, cuáles son como las problemáticas que se tienen. Y la tercera, pues que somos un medio enfocado en los jóvenes, porque nosotros hemos visto que si bien los medios de comunicación intentan contarle a todas las personas una noticia o intentan hacer un reportaje, una crónica o cualquier producto periodístico, no todo el mundo se enfoca en contarle a un adolescente y explicarle a un adolescente qué es lo que está pasando, sino como en un idioma muy grande, muy de adulto, muy por allá lejos, le intentan decir a un adolescente, vea, esto es lo que pasa en su ciudad, pero con esa por allá tan lejos no llama la atención, por ende el adolescente o la chica no se va a preocupar ni le va a interesar entender qué es lo que está pasando. Entonces, una de esas particularidades que nosotras tenemos es precisamente eso, como cómo vamos a comunicarle a las y los jóvenes de Medellín que hay una situación de corrupción o que hay una situación de violencia o que está pasando esto en la ciudad, no solamente como con las palabras grandotas por allá, sino como, hey, pilas, que es que esto está pasando en tu barrio. Imagínate si a vos te lo hicieran, ¿no? Imagínate que fueras vos la víctima o que fueras vos alguien que está metido en el tema, ¿cómo te sentirías? Ya. Genial. Alice. Yo que aportaría a mis compañeras es que, o sea, yo estoy en Recife, que es una ciudad del noroeste, que es una de las regiones más pobres de Brasil. Y cómo y cuando se cuenta a nuestra región, se tiene una imagen muy específica desde lo que llamamos acá el periodismo nacional. Y cuando hablamos de Brasil, tenemos que lembrar siempre y mirar que somos 212 millones de personas, 28 estados. Yo creo que pasa un poco con los compañeros de México, la misma cosa. Estamos a 3 horas de vuelo de São Paulo y obvio, acá en Brasil tenemos los grandes medios, pero que miran acá solamente por un aspecto o solamente cuando hay alguna cosa demasiado en específico y todo viene, bueno, corresponsales y todo. Entonces yo pienso que
hacer periodismo local en ese contexto de Brasil es también contar lo que no llega a otras partes de Brasil sobre nuestro territorio. Entonces, es contar lo que está ocurriendo en Recife, por ejemplo, desde Revistas de Truco, a la gente que está en Manaus, lejísimo de acá, y que no sabería si no fueran nosotros y fueran los medios nacionales, porque a los medios nacionales solo les enfoca en un tema en específico. Y es parte de ese contexto también el hecho de que en Brasil tenemos como más 62% de los municipios que no tienen un medio. Entonces no hablamos solamente para Recife, sino que para parte de un territorio de Pernambuco, que es nuestro estado, y para personas que ni siquiera tienen un medio allá. Entonces yo pienso que ese es un aspecto muy importante, contar las historias que no están siendo contadas y contar desde nuestra perspectiva, que es distinto de cuando viene un corresponsal y que se va y que no tiene la vivencia, la experiencia de vivir lo local, de saber lo que pasa y qué importa a nosotros. Y desde ahí yo pienso también que es o sea, es un reto enorme, pero el periodismo local está más cerca de las fuentes, está más cerca de las personas, de la audiencia. Entonces, hay un desafío también, pero una posibilidad muy grande de causar un impacto real en una comunidad que no está asistida por el periodismo nacional. Muchas gracias. Aldo, por favor. Pues comparto completamente las opiniones de mis colegas. Agregaría algo que me parece también fundamental, que es que los medios locales tienen esta posibilidad de generar identidad, reconocimiento y sobre todo comunidad con sus audiencias, desde esta cercanía posible con ellas. Y sobre todo sentirse acompañados, al menos en el caso de Escenario Tlaxcala sí nos tocó que muchas personas en nuestra audiencia nos escribieran con esta posibilidad de tener más acceso al medio, ¿no? En esta comunicación cercana, que no pueden alcanzar tal vez con medios de plataformas nacionales, ¿no? Entonces creo que los medios locales también de alguna manera empoderan a las audiencias a través de la información, acercándolas, haciéndoles más posible ser partícipes también de este proceso que es finalmente, bueno, informar. Comparto completamente que, bueno, podemos bajar incluso lo nacional a lo local, entendiendo las particularidades de nuestra región, pero también creo que lo que podemos lograr los medios locales que estamos desde la independencia financiera, ¿no? Buscando la independencia, pues es que abrimos agendas que de repente llegan a ser muy cerradas en lo local, ¿no? Porque a veces la prensa tradicional en lo local es todavía un poco más cerrada, no hay tanta diversidad de voces, que entonces la prensa independiente en lo local puede empezar como a generar ciertos huecos y estas aperturas a otras voces y otros entendimientos de las distintas realidades. Genial, muchas gracias. La verdad que muchas gracias a los cuatro porque el ritmo que estamos consiguiendo creo que es súper adecuado y la extensión de las respuestas también, o sea que podemos seguir así y creo que iremos muy bien. Yo quería profundizar antes de empezar a hablar un poquitín más en concreto de innovación, pero solo os quería lanzar, a raíz de lo que estáis contando, ¿no? A mí me venía a la cabeza una manera de ver el periodismo local como quizá el periodismo más auténtico, ¿no? Porque es el periodismo que está más cerca de su público, cerca realmente, más cerca de sus fuentes también realmente, ¿no? Más cerca de la realidad a la que pretende servir y quizá también más cerca de comprobar los resultados, digamos, de esa acción, ¿no? No sé, la verdad que según ibais hablando se me iba formando esta idea y no sé si os parece que realmente es así, si es algo que tenéis interiorizado en este sentido o no, ¿cómo lo veis? Bueno, si me permiten, me llama mucho la atención que de pronto tendemos a usar la palabra competir con los grandes medios, ¿no? Y yo creo que no es competencia, o al menos desde aquí el planteamiento es decir, nosotros no estamos compitiendo con absolutamente nadie, ni con los medios nacionales, ni con nuestros pares locales.
sino es buscar de qué manera o cuáles son los vacíos que se deben de llenar, los vacíos informativos o la información que, repito, que les sea útil. Pero yo creo que si nos quitamos de entrada esa parte de competir, nos va a ayudar muchísimo a enfocar los proyectos y nos va a ayudar a encontrar nuestro sentido de ser, ¿no? Nuestro sentido de ser. Y eso, de alguna manera, sí cuesta, a veces cuesta mucho, sobre todo con los periodistas y las periodistas más jóvenes, pero cuando te logras quitar ese sentido de mirar hacia allá, o sea, hacia los otros medios, y te enfocas en mirar hacia las audiencias o hacia el proyecto mismo, es desde mi experiencia como coordinadora y que he tratado de compartírsela al equipo, creo que para bien, es muy liberador, ¿no? Ujú. Y te permite trabajar con mucho mayor tranquilidad y mucho mayor sentido incluso de pertenencia hacia el medio. Ujú. Yo creo que yo entonces utilicé mal la palabra, de pronto no era competir, sino más bien diferenciarse, Ujú. porque no sé cómo será en otros países, pero por ejemplo en Colombia, los grandes medios de comunicación, los medios tradicionales, tienen una agenda específica o comunican las cosas de cierta manera para que ciertas personalidades queden bien. Entonces es como esa diferencia. Nosotros desde Morada nos centramos muchísimo en darle la voz a la persona. Nos interesa más que las personas nos cuenten y dejamos en un segundo plano, por ejemplo, a las fuentes oficiales, porque ya tenemos suficiente con que los medios tradicionales se preocupan más por cubrir esa fuente oficial y dejan a un lado como a las personas que viven cualquier situación. Entonces, nosotros lo hacemos es al revés, ¿cierto? Tomamos a la persona, decimos, venga, usted acá tiene un micrófono en el que puede contar qué fue lo que le pasó, puede dar su testimonio, puede hacer una denuncia y decir, vea, es que sabe que a mí tal político me prometió que iban a venir a poner agua potable en mi barrio y han pasado 8 años y mi barrio todavía no tiene agua potable. Entonces es como más concentrados en las personas y no tanto en las fuentes oficiales. Ujú. Alice o Aldo, ¿queréis añadir algo? Yo sumaría que, o sea, estamos más cerca, pero igual es un desafío conectarse a esa audiencia, porque obvio, Ujú. desde medios menores no tenemos la misma plata, el mismo equipo, entonces eso es un reto, y hay un reto también, que estar más cerca de la audiencia, estar más cerca del público significa, y más cerca de las fuentes, significa estar también más cerca de quienes están en contra tu contenido. O sea, acá en Brasil tenemos un problema que no es de ahora, pero que ahora está muy fuerte, de periodistas locales que son atacados por políticos locales, empresarios locales. Entonces, llenar los huecos, como ha hablado Aldo, es fundamental, pero o sea, es un desafío, no tengo respuesta a eso, pero sumaría que estar más cerca de las fuentes significa estar más cerca también, sobre todo cuando hablas desde la perspectiva interseccional de derechos humanos, es estar en contra también, mucho más cerca de personas que no quieren tu periodismo. Ujú. Pues creo que yo sumaría otro gran desafío alrededor de esta pregunta que tiene que ver con, creo que mientras más cercanía vamos generando con las audiencias, de alguna manera de boca en boca se va diciendo, no, este medio te está escuchando, y de repente ya tienes muchas personas que te están buscando para contar sus historias, y con una infraestructura pequeña que a veces, bueno, las redacciones, al menos nosotros hemos entrado a veces un tanto en la locura de no poder atender como quisiéramos todas las audiencias, o tener que aplazar, o saber que no contamos con el equipo suficiente, ¿no? En personas me refiero. Entonces creo que ese es un gran desafío al que nos hemos encontrado. Cuando empezamos nuestra línea editorial, pues hablaba ciertos temas, pero de repente pues empezamos a generar una comunidad muy amplia desde otros nichos de audiencias, que nos forzó la misma audiencia a ampliar un poquito lo que estábamos haciendo y ramificar el medio, pero a raíz de eso, y creo que ese es uno de los grandes desafíos, saber también cómo con poca infraestructura, poco equipo, poder atender de repente todo lo que llega a la redacción.
Muy bien, muchas gracias. Me gustaría ahora ya empezar a hablar específicamente de innovación, ¿no? Y de saber en cada uno de vuestros proyectos cómo afrontáis esto, ¿no? En qué medida la innovación es importante, qué espacio le dais, cómo lo hacéis, ¿no? Y os lanzo ahora una pregunta adicional para que la penséis para el final de la sesión, ¿vale? Que esto no estabais advertidos, pero creo que puede ser muy interesante. Yo os pediré, en la medida de lo posible, si podéis contar al final, una experiencia concreta de vuestra actividad que creáis que pueda ser útil y aplicable en otros mercados, ¿no? Aquí, como somos medios locales, pues prácticamente no competimos entre nosotros, sino que simplemente competimos en nuestro mercado, ¿no? Entonces, si tenéis alguna experiencia, alguna lección, algún caso concreto que podáis al final de la sesión explicar, lo digo por si podéis ir pensando en eso y si no se nos ocurre, pues no pasa nada. Pero creo que puede ser una buena manera. Me gustaría, de hecho, cerrar luego el debate con estos casos prácticos que puedan servir de inspiración quizá a otros. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Volviendo a la pregunta que ahora os quería plantear, es sobre la innovación, ¿no? Y lo que os decía, que cómo está integrada la innovación en vuestro medio, qué papel juega, qué rol le dais y cómo la aplicáis o la intentáis aplicar o con qué dificultades os encontráis. Cualquier reflexión al respecto creo que será muy, muy interesante escucharla. Quien quiera puede empezar. ¿Quién se anima? Alice ahora. Gracias. Voy porque, o sea, yo tengo una idea de que cuando hablamos de innovación, para muchos públicos que a veces no son periodistas incluso, se mira siempre a la tecnología, la página web muy maravillosa, y desde lo local sabemos que o sea, es un gran desafío hacer cualquier trabajo que mire a los medios nacionales, por ejemplo, o a los medios tradicionales, desde ese enfoque. Y desde ahí yo me quedé pensando lo que era la innovación. Yo creo que la innovación, en ese sentido, para los medios locales, sobre todo un medio como Retruco, que es un medio chiquito, hecho por personas que han recién salido de la universidad, muchas de ellas, es justo mirar a esos huecos que debemos llenar y ofrecer el contenido que sea útil a la vida de esas personas. Y hacer un poco distinto y llenar los huecos que dejan también los medios tradicionales, los medios nacionales, lo que sea, en lo que tiene que ver con agenda, en lo que tiene que ver con personas que hacen periodismo también. Porque, por ejemplo, en Retruco, nosotros somos jovencitos, somos personas tal vez muchos sin tanta experiencia, pero somos de periferia, algunos, otros no, somos blancos, somos negros. Entonces, hablamos desde nuestras perspectivas que tampoco llegarían a los medios nacionales. Entonces, también es la innovación mirar a qué diversidad podemos aportar el periodismo y pensar en soluciones locales con el dinero que tenemos, con el equipo que tenemos, para llenar esos huecos, que no tienen que ver tanto con un producto en específico, sino con otras cuestiones así. Muy interesante. O sea, es innovación aplicada al producto en general, pero no pensando en tecnología, sino en lo que estás ofreciendo a tu audiencia, de hecho, ¿no? Sí, o sea, qué bueno que possamos en algún momento llenar de tecnología también nuestros proyectos, nuestras ideas. Qué lindo que es una página web bellísima, pero no dejamos de hacer la innovación porque no tenemos la plata para hacerlo. Porque si llegamos a la audiencia, por ejemplo, identificamos que la audiencia de la periferia X no accesa el contenido por una página web bonita porque no tiene plata para pagar internet, pero nos conectamos al trabajador local de un restaurante X para brindar nuestro contenido a partir de esa red y establezcamos así nuestras redes. Yo creo que ahí ya es una innovación. O sea, mirando, por ejemplo, lo que hace Buzz TV en Venezuela, es una gran innovación y no tiene que ver necesariamente con el producto, pero con el concepto y cómo llegamos a la audiencia que necesita del contenido. Entiendo. Gracias, Alice. ¿Quién sigue?
Sí, Ana, yo Cristina. también, Morada va también como por ese lado, así como el lado de Alice, porque nosotros hacemos parte de un proyecto que se llama Editores de Ciudad. En ese proyecto lo que hacemos es darle diferentes clases a adolescentes de Medellín, pero no son clases matemáticas, español, sino periodismo, hackactivismo o ciencia y tecnología, veeduría ciudadana. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho de esos editores que son de 15, 16, 17 años hasta los 21, 22 y les preguntamos a ellos y a ellas como, hey, ¿a vos qué te interesaría saber de tu ciudad? ¿Vos qué has visto en tu barrio qué pasa? Y así como lo dice Alice, para mí eso también es innovación, porque es preguntarle a mi público qué quiere oír o qué quiere que investiguemos o qué quiere que trabajemos. Y sobre todo que aprovechamos esos mismos editores y con la clase de periodismo que les damos, también les vamos soltando trabajo en el noticiero, en los programas. Entonces, vamos a entrevistar a tal persona, ¿vos qué le preguntarías? Vamos a entrevistar al director de tal cosa, vos, ¿qué te interesaría que le preguntaras o qué te interesaría saber sobre este tema? Aparte de eso, utilizamos diferentes narrativas y periodismo narrativo, perdón, diferentes formas, y utilizamos la sonoridad, utilizamos mediación de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios se quedan en, por ejemplo, un escándalo de algún robo. Se robaron 70.000 millones de pesos y se quedan en eso. Nosotros lo que hacemos es decirle a nuestra audiencia, hey, ¿vos sabés cuántos son 70.000 millones de pesos? ¿Vos sabés cuántos apartamentos se pueden comprar con 70.000 millones de pesos? ¿O vos sabés cuántos adolescentes podemos inscribir en una universidad privada con esa plata para que terminen una carrera? Entonces ya ahí las personas también como, pues madre, es que se gastaron, pues se robaron un montón de plata y caen como en esa cifra como pucha, es que sí, es mucha plata la que se robaron y qué estamos haciendo entonces para hacer más veeduría en la ciudad. Y memes sonoros, pues porque es muy complicado que a una persona joven le lleguen con un ladrillo de nota que sea solo hable y hable y hable y que no tenga combinación de algún meme sonoro, alguna frasecita, no sé, que escucharon en Los Simpson o que vieron en una red social. Entonces, para mí, esa es como la innovación que nosotros también usamos en Morada, la combinación de diferentes factores que hagan que cualquier persona sienta que estás contándole el chisme mientras están tomando un café, mientras están tomando una cerveza, mientras están conversando. Muchas gracias. Ángeles o Aldo. Aldo. Pues creo que nosotros comparto un poco lo de Alice. También, bueno, sin tecnología, de repente uno piensa que la innovación es tecnológico. Entonces, cuando estábamos metiéndonos en el tema de suscripciones, por el modelo de suscripciones que lanzábamos, pues bueno, veíamos, pues por ejemplo, el ejemplo de Animal Político, ¿no? Que a nivel nacional tiene un esquema de suscripción. Escuchaba un podcast de quienes coordinan sus suscripciones que está en Especial, que hablaba sobre justamente entender tecnológicamente cómo se movían sus audiencias, y nosotros en Tlaxcala con bueno, una posibilidad económica muy, muy baja, ¿no? De poder innovar en ese apartado tecnológico desde la suscripción. Entonces decidimos hacer una base de datos muy manual, poniendo como unos checks de, bueno, tal lector, lectora cumple con 5 elementos, significa que, bueno, es fiel al medio, ¿no? También el nivel de lectura en Tlaxcala, bueno, no es tanta, la gente no entra mucho al sitio a leer, entonces sabemos que personas que nos consumen mucho en redes sociales, pues no lo van a hacer en el sitio, no precisamente. Entonces nuestros indicadores para esta base de datos pues van desde muchos elementos, si desean recibir nuestro boletín en WhatsApp, entonces bueno, desde 6 indicadores que tenemos, pues bueno, íbamos como marcando, ¿no? Vamos marcándolos para entender la cercanía con ellos y saber cómo acercarnos o qué proponerles para talleres gratuitos que de repente hacemos y demás. Derivado, bueno, de la consultoría con Ismael, también nos sugería extender esta base de datos y ahora meter algunas otras cositas, sobre todo más cualitativas de los perfiles de las personas, si es que conocíamos un poquito más su perfil profesional y demás. Pero bueno, esa base de datos creo que nos pareció como un proceso de innovación interna muy importante y del que hemos sacado pues buenas cosas.
También, bueno, tenemos un esquema de suscripción para empresas en el que pues, les ofrecemos publicidad al mes, si se suscriben con uno de los esquemas que tenemos. Y creo que la parte de la narrativa cercana, en la parte del blog también escribimos de una manera muy cercana, no informal, pero sí cercana y amigable, pues para bajar la información. De repente, como trabajamos transparencia, tanto dato puede ser abrumador. Entonces, estructurarlo y bajarlo para hacerlo cercano también nos ha funcionado mucho, ¿no? Genial, Aldo. Muchas gracias. Ángeles. Sí, cuando yo pensaba en innovación, bueno, hay unas multimedias que me gustan mucho de Guardian y de otros, donde tú puedes ir navegando por el sitio y te va llevando a las historias y te va recreando, ¿no? Entonces, para mí eso era hasta hace no mucho como que la aspiración hacia la innovación. Pero de pronto al yo empezar a navegar por estos sitios, pues me trababa, había dificultades, por ejemplo, en internet, en fin, no me es incluso tan accesible, ¿no? Por las características en la región donde yo estoy. Y entonces mi reflexión siempre caía, bueno, y en esta tercera parte de la población, ¿no? Donde estoy en Chiapas, pues ¿cómo vas? O sea, ni siquiera podría ser accesible porque requiere muchos datos poder abrir estas piezas tan geniales, tan profundas, etcétera. Y bueno, esa era una reflexión que yo venía teniendo y creo que cuajó esas preguntas que yo tenía y cuajó esa parte de mirar la innovación desde otra perspectiva no tecnológica durante la pandemia justamente, ¿no? Creo que para nosotros ha sido una de las bendiciones, la pandemia también nos trajo muchas, esta parte de volver a mirar con estos otros ojos a las audiencias, en este caso a la audiencia, una tercera parte es rural, pero el 70% de la población en Chiapas vive en regiones, no, una tercera parte es indígena, pero un 70% es rural. Y entonces es en esta pandemia ver las necesidades que tenía esta población rural y de alguna manera era preguntarnos y plantearnos esta parte de las ausencias que tuvo, por ejemplo, el Estado para poderle informarles sobre todo lo que se refería a la pandemia, desde su creación, desde sus consecuencias, desde la forma de afrontamientos, desde el cuidado. O sea, había una gran necesidad de información y entonces aquí nosotros como que dimos el vuelco y dijimos, pues claro, si queremos innovar, ¿cómo vamos a poder hacer llegar información que tiene poco acceso a Internet? Y entonces fue empezar a hacer estudio. Bueno, no tienen Internet tan amplio como pudiera ser en las ciudades, pero tienen acceso en algunos centros. Y luego entre los jóvenes, pues eso ya mucho el celular y cuando llegan a un lugar donde hay señal, bajan sus videos, bajan sus audios. Entonces encontramos ahí la vía, ¿no? En este sentido nosotros, de la innovación de poderles hacer llegar información que les fuera útil, tan útil y primordial para la vida en estos momentos, fue creo que uno de nuestras reflexiones y hallazgos y la forma en que aprendimos. También esta parte que de pronto fue, sí hubo un impacto muy generalizado de la pandemia en todo el mundo, pero lo afrontamos de diferente manera, ¿no? Con nuestras herramientas. Y el conocimiento que nosotros tenemos de estas regiones, sobre todo en este caso indígenas, fue decir, pues ellos los están afrontando incluso de una manera mucho mejor que nosotros en las ciudades porque tienen una serie de características y de aprendizajes y de sentido de colectividad. Y entonces quienes tenemos que aprender ahora somos nosotros. Y entonces empezar a ver esta innovación desde una comunicación circular, es decir, de decir, sí, hacerles llegar información, no solo de la pandemia, sino que les sea útil e importante, pero también reivindicar y reconocer todos esos saberes que tienen estos pueblos originarios y que nos es muy útil a quienes no pertenecemos o estamos en otros contextos. Y entonces fue también, repito, esta parte de conceptualizar la forma de poder establecer una comunicación circular, pero además, si ahorita nuestro proyecto, nuestra aspiración es poder establecer piezas de coparticipación, ¿no? Con estas comunidades. Y sí es un gran reto porque si bien lo hacemos de alguna manera empírica, pues nos dimos cuenta que sí necesitamos metodologías específicas para poder hacer estas piezas de coparticipación.
Y bueno, lo que ya había mencionado Alice es que puso uno de los retos que enfrentamos, yo creo que todos, no solo medios regionales, sino nacionales, son los recursos, ¿no? Porque también hacer este tipo de periodismo coparticipativo, pues requiere muchos recursos, o sea, no, quizá no recursos tecnológicos, ¿no? Sino recursos en viajes, en establecer un periodismo más pausado, pero cada vez se va a ser sustentable con una población que quizá, pues no, muy difícilmente va a tener una suscripción, ¿no? Porque sus recursos económicos son muy limitados. Entonces, ¿cómo pensar? O sea, ¿cómo pensar en financiar este periodismo coparticipativo y este periodismo circular? Entonces, en eso estamos girando nosotros, pues desde esta perspectiva podríamos decir de la innovación, que no necesariamente, repito, es tecnológica. No, muchas gracias. Yo creo que es súper interesante lo que habéis planteado, ¿no? Porque si repasásemos vuestras respuestas, ¿no? Yo he ido anotando algunas cosas, encontraríamos que la innovación se puede aplicar, y de hecho yo creo que es así, ¿no? A cualquier ámbito de la actividad de nuestros medios, ¿no? Es decir, que no es solo un tema tecnológico en absoluto. La tecnología es una parte que nos permite hacer innovación, pero luego el contacto, cómo contactamos con nuestra audiencia, ahí puede haber mucha innovación, cómo tratamos los temas, el storytelling que utilizamos, pero puede haber innovación, y habéis mencionado varios casos, en el modelo de negocio, puede haber innovación en iniciativas paralelas que el medio puede hacer para contactar con su audiencia, en fin, en cualquier ámbito, ¿no? Y de hecho esto es lo que hemos visto también en la Fundación Gabo. Llevamos ya muchísimos meses con un proyecto que son los laboratorios de periodismo innovador, donde creo que es una referencia interesante en el sentido de que contamos muchos casos ahí de innovación que justamente abordada desde cualquier aspecto, ¿no? O sea, para mí innovación, el resumen quizás sería cualquier mejora que te permite hacer tu producto mejor y llegar mejor a tu público, y que tu modelo de negocio sea más eficiente, ¿no? Y hecho siempre a partir de, bueno, de una manera nueva de hacer las cosas, ¿no? Y creo que lo que habéis contado es justamente va en esta línea. Si queréis añadir algún tema, si no, paso a otra pregunta, y no os olvidéis de la final que me gustaría haceros, ¿no? Justamente uno de los grandes retos, y lo habéis mencionado también, es el de cómo llegamos a nuestras audiencias, ¿no? Y a veces la audiencia, y creo que eso en el mundo local se ve todavía de una manera más clara a veces, la audiencia es una suma de pequeñas audiencias o de distintas audiencias, de segmentos distintos, ¿no? Entonces me gustaría que comentaseis un poquitín cómo hacéis o cómo intentáis, ya habéis apuntado algunas cosas, ¿no? Pero cómo intentáis llegar si es que intentáis llegar, ¿no?, a segmentos específicos de vuestra audiencia para ofrecerles o prestarles el mejor servicio posible. Ya digo, ya habéis apuntado algunos casos, soy consciente, pero si podéis contar vuestra experiencia en este ámbito concreto de segmentar la audiencia y de llegar a ella, pues creo que puede ser interesante. ¿Quién se anima? Aldo, levanta la mano, pues adelante. Justo ahora estamos explorando trabajar con otro segmento de audiencias que son los tlaxcaltecas que viven en otros países, particularmente, bueno, en Estados Unidos, que sabemos que hay una comunidad muy amplia por allá, y como trabajamos temas de identidad y de historia, y generalmente pues nuestros paisanos están súper vinculados con las fiestas patronales y con lo local, pues estamos llamándoles y pues estamos ocupando a nuestra misma audiencia, que sabemos que tienen familiares, que les conocen, que tienen algún contacto con sociedad civil, que también con quienes tenemos contacto, que atienden a personas migrantes, y en este caso en particular pues nos ha funcionado mucho pues justo mirar, ¿no?, a nuestras audiencias y decirles, oigan, estamos intentando
publicar trabajos y piezas que tengan que ver con nuestros paisanos, pues para que nos ayuden a contactarles. Y sí, nos han posibilitado, ¿no? Nos han contactado y hemos hecho ya algunas videollamadas con ellos, hemos tenido algunas llamadas telefónicas incluso, y esto alrededor de, bueno, preguntarles desde la información qué les interesaría, ¿no? ¿Qué es lo que desde allá no están viendo, que quisieran conocer de su estado y que por la distancia, algunos pues de más de 3, 4 décadas, pues quisieran tener presente, ¿no? O quisieran tener la información cercana. Creo que también nos ha funcionado mucho como la misma propuesta que viene de la audiencia, particularmente la comunidad LGBT nos ha visto como su medio aliado, y también somos como el medio aliado de las grupas feministas que nos buscan para las coberturas, para hacer foros en conjunto. Entonces, con esta apertura, insistía hace rato, ¿no? En que te miren como un medio aliado, poco a poco se va volviendo como la publicidad de boca en boca, y la misma audiencia va diciendo, oye, este medio nos escucha, ¿no? Nos está como mirando, entonces podemos hacer equipo. Y creo que ese es el tema. Creo que cuando ya empiezas a hacer equipo con la audiencia, como que va fluyendo el asunto. Es una bonita manera de explicarlo. Hacer equipo me parece una muy buena descripción. ¿Quién más se anima? Ángeles, Ana Cristina, Alice. Alice, adelante. Yo voy porque tiene que ver un poco con lo que ha hablado Aldo. Nosotros somos un medio, como yo hablé, de 3 años, y tenemos un desafío que es hacerse creíble con la audiencia, porque obvio, somos un medio hecho por personas, algunas que trabajaron muchos años en medios tradicionales, pero algunas personas desconocidas del público local. Entonces, eso también es un desafío. Y ahí, en ese sentido, hacer alianza con otros medios locales acá, independientes, nos está ayudando a llegar a nuestra audiencia. O sea, no solamente en nuestra ciudad, o sea, hay un otro medio tradicional acá, que es Marco Zero Contenido, y que es ya un medio mayor, que, o sea, tiene más años. Entonces, acercarnos a ellos, y cuando Ángeles hablaba de la cuestión de la competencia, por ejemplo, o sea, romper esa idea de competencia para llegar hasta ellos y apoyarnos en ese sentido. La misma cosa con medios de la región, que yo como te conté, o sea, tenemos una región muy pobre de personas, y hay muchos medios locales acá, nuevos, de cerca de 2, 3 años, independientes, que están surgiendo justo de esa necesidad de contar nuestro territorio. Y ahí buscamos con ellos, y ahí logramos hacernos como una red de personas que se suman a contar nuestra región. Y desde ahí, la audiencia de esa región se reconoce en ese contenido y pasó a buscar nosotros para proponer cosas. Y ahí yo pienso que tiene un poco que ver con lo que habló Ana Cristina, o sea, devolver a esa audiencia lo que ella nos ha aportado. Pero es un reto también. Entonces, saber lo que quiere nuestra audiencia no es fácil. Conversar con nuestra audiencia no es fácil. Y desde la mentoría de la Fundación Gabo, estamos desarrollando algunas encuestas justo para saber cómo acercarnos más a nuestra audiencia. Entonces, yo pienso que también hacer encuestas frecuentes, tener una metodología de acercamiento clara, te puede ayudar, o sea, ya tenemos algunas respuestas de cosas que hacemos y que nos gusta a nuestra audiencia, que no imaginábamos que les gustaba, que tiene que ver con el visual, que apostamos mucho, o sea, en el visual, porque en las páginas coloridas y todo, porque tiene que ver con el público joven también. Entonces, pienso que tener esa metodología y volver a la audiencia a hacer encuestas siempre es una manera de traerlos para nosotros también. Yo creo que apuntas, Alice, una cosa que Aldo también ha mencionado, y que creo que sí que es un consejo universal para cualquier medio, ¿no? Que es hablar con la audiencia, ¿no? Hablar con nuestros lectores, hablar por cualquier medio, ¿no? Ya sea a través de encuestas, a través de entrevistas telefónicas, a través de encuentros personales, a través de invitarles a la redacción, a través de reuniones o charlas en otros puntos, pero que creo que eso coincidiríamos todas y todos, ¿no? Que se aprende muchísimo de eso, y además
suele abrir muchas vías nuevas de acción muy interesantes, porque parten ya de una base muy sólida, que son necesidades concretas, específicas, que te trasladan. O sea que me parece súper interesante lo que apuntabas. Ana Cristina o Ángeles, ¿queréis añadir a Ana Cristina? Sí, sí, yo. No, completamente de acuerdo. O sea, nosotros también llamamos como ese trabajo en equipo una red y vamos construyendo con colectivas feministas, con otros medios de comunicación alternativo, con grupos de población LGBTIQ+, y también, o sea, a los mismos adolescentes es muy complicado porque pues muchas veces no les va a interesar lo que pasa en la ciudad, pues o no les va a interesar que hablemos de un tema de política, por ejemplo, que hablemos de un tema de economía, pero sí les gusta que hablemos, no sé, de un concierto, de una banda, de música, de lo que sea. Entonces nosotros también regularmente lo que hacemos es como, bueno, ¿a vos qué te gusta? Listo, ¿cómo te gustaría que te presentáramos esa información? ¿Vos qué redes sociales tenés? Si yo llego y te digo que te voy a mandar un enlace por WhatsApp, ¿vos lo abrís o no lo abrís? Ah, no, a mí si me lo mandan todos los días, yo no abro ese enlace porque me cansa. Ah, listo, entonces ya sabemos que todos los días no le podemos mandar las cosas por WhatsApp, por ejemplo. O no, es que yo no tengo Instagram, yo tengo Facebook y yo no tengo Twitter porque yo no entiendo Twitter. Ah, listo, entonces ya sabemos, Twitter no podemos llegar a unos públicos jóvenes, pero no adolescentes, ¿cierto? Podemos llegar a esas personas de 20, 25, 30 años, pero no a un adolescente. O, ay, no, es que yo me aprendí este bailecito de TikTok. Ah, listo. ¿Cómo vamos a utilizar ese bailecito de TikTok a nuestro favor? No haciendo el bailecito y ya, sino listo. ¿Qué le vamos a contar mientras hacemos ese bailecito de algo que pasa en la ciudad o de la conmemoración de tal día? Y cómo podemos utilizar como esas nuevas modas que se están dando para nuestro favor. Muy bien, muy bien. Ángeles, Sí, tu turno. pues nosotros tenemos así como que hay un gran reto, porque como les mencionaba al inicio, nuestra audiencia es diversa, ¿no? Por una parte la población mestiza, por otra parte la población rural, por otra parte la población indígena e incluso también la población migrante, la población que va de tránsito. Entonces, sí nos ha costado como que definir, porque no hay una estrategia común, ¿no? Por ejemplo, para la población mestiza más de las ciudades, lo que hicimos fue, por ejemplo, alianza con un medio de comunicación que jala mucha gente en las redes sociales, ¿no? Y entonces con ellos lo que hicimos fue conversatorios para decir, bueno, ustedes tienen la audiencia, pero a lo mejor nosotros tenemos como que más análisis o más datos duros que con su ayuda podemos fortalecernos, ustedes y nosotros. Eso, por ejemplo, hicimos y nos ha funcionado con esta población urbana. Y con la población indígena lo que hemos hecho y ha sido también como un punto de quiebre es integrar a comunicadores y periodistas indígenas, ¿no? En ese sentido de primero pues con hacer traducciones, pero después ya no solo fueron las traducciones, sino ya empezar a hacer este diálogo con los pueblos para decir, bueno, realmente, por ejemplo, ahorita en un caso particular que estamos trabajando, en el caso de las vacunas, ¿qué dudas tienen ustedes? ¿Por qué las están rechazando? Y entonces establecimos ese diálogo e integramos ya de una manera directa a un comunicador indígena, esperamos tener otro porque pues aquí hay diferentes idiomas, lenguas las que hablan, y entonces es como que esta forma de hacerles llegar, pero definitivamente pues tenemos un reto así como que bien grande porque se requieren como que muchos procesos, se requieren como que muchas formas por nuestra diversidad con la que sí queremos llegar. Y por otra parte, bueno, también este medio, si bien es local, sí es un referente a nivel, en este caso nacional, y la forma en que nosotros hemos fortalecido estas audiencias fue precisamente ser parte y fundadores de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie que está en México. Y bueno, eso también nos ha fortalecido tanto al interior como ha fortalecido el resto de los medios que integramos esta alianza. Y pues definitivamente eso también ha demostrado que estos medios locales marcan la agenda nacional, ¿no? Y eso yo creo es sumamente importante
y marcan la agenda nacional no desde la dinámica de la agenda nacional, sino desde la dinámica de las agendas locales. O sea, la agenda local se posiciona y logra jalar a todas estas miradas nacionales, y pues eso nos parece también muy importante, esta parte de hacer las alianzas y de integrar a nuevos miembros que en algún momento pues a lo mejor ni siquiera lo teníamos contemplado por nuestros recursos limitados. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, llevamos, aunque parezca mentira, 1 hora de charla y debate. A mí se me ha pasado, ahora he visto el reloj y digo, uy, esto es lo que el tiempo previsto, pero sé que podemos, salvo que Jordi nos diga lo contrario, sé que podemos charlar un ratito más, y quiero entonces pasar a la pregunta que os lanzaba, ¿no? Y es como un favor que os pido para toda la gente que nos está escuchando de otros medios o de donde sea, ¿no? Que sería si podéis explicar, transmitir una iniciativa, una experiencia concreta que creéis que sería exportable y que otros medios podrían aprovechar o reproducir de una manera muy parecida o similar, y bueno, al final es buscar este apoyo también a partir de nuestras iniciativas, en nuestras experiencias. ¿Quién se anima primero? Venga, Yo Alice. empiezo, o sea, no sé si está una gran iniciativa, pero yo, o sea, nosotros no teníamos plata cuando empezamos ninguna, Como y muchos, como muchos. como muchos, y pensamos, bueno, ¿cómo podemos lograr hacer algunos proyectos de reportaje, de contenido un poco mayores? Porque teníamos, obviamente, muchas ideas y queríamos ejecutarlas. Entonces, empezamos a tejer una estrategia de hacer proyectos que pudiéramos aplicar a becas de contenido, de producción de contenido, nacionales e internacionales. Entonces, apuntamos lo que serían los proyectos, o sea, los proyectos que tenían como el oro para aplicar a esos editales, pensando mucho no solamente en la plata para llevar ese contenido a frente, adelante, pero también en hacerse conocidos en otros espacios, para después establecer relaciones con potenciales financiadores y también con otros medios de comunicación de la región. Entonces, lo que yo hablé de redes empezó ahí. Entonces, ganamos un edital de agencia pública, que es un gran medio independiente de periodismo investigativo local, local no, pero nacional brasileño. Después buscamos un otro edital que tenía que ver con la educación de una gran fundación de periodismo de educación, y desde ahí la gente de otros estados nos ha conocido. Y ahora yo pienso que esa es una cosa, hacer esas estrategias de pensar cómo, de tener esos proyectos para buscar esas becas muy específicas, no solamente para ejecutar el proyecto, como para ser conocidos y tejer esas otras relaciones. Y ahora estamos en un otro proyecto que tiene que ver que no, o sea, no es una ponencia de nosotros, pero que nos sumamos y que habla mucho de esa estrategia de buscar otros medios independientes de nuestra región, próximos a nosotros, que puedan aportar en audiencia, en innovación, en experiencia, para de ahí entonces desarrollar un proyecto, sería un gran proyecto de innovación, porque nos sumamos a otras 9 experiencias de periodismo local de Noroeste de Brasil, para aplicar a una beca no, o sea, un grant de la Google News Initiative, para desarrollar un proyecto que ahí tiene que ver con tecnología, que es lo que tradicionalmente se pensaría que es innovación, que es cambiar nuestro contenido, o sea, no cambiar nuestro contenido, pero hacer asequible nuestro contenido para personas con discapacidad visual. Y para hacer eso, o sea, no teníamos la plata, no íbamos a tener la posibilidad, porque ni siquiera tenemos tantos contenidos así que ofrecer. Entonces, sumándonos a esta red, de ahí sí logramos obtener esa beca. Entonces, yo pienso también que tejer esas alianzas locales
no mirarlo como competencia, como ha hablado Ángeles. Es un buenísimo camino para llegar a esos espacios que son como muchas veces muy lejanos de nosotros. Y miramos desde medio chiquito, con poca gente, poca plata y todo. Genial, muchísimas gracias, Alice. ¿Quién va siguiente? ¿Quién nos regala una experiencia, Aldo? Ay, perdón, Ana Cristina. No, dale, tú alzaste la mano, dale. Pues nada, en 2018, 2017, justo nos invitaron a una plática, como un taller en Google México, con alguien que justo está aquí, pues en la sesión, Adriana Peña Johansson, y nos platicaba sobre publicidad y los esquemas en cómo se vende publicidad en medios nacionales, y entonces pues yo quedé fascinado, pero luego regresé a mi estado chiquito donde poca gente le apuesta a la publicidad y no dimensionábamos por dónde. Entonces, recuperando esas enseñanzas de esos años y aprendizajes también desde lo local, bueno, decidimos poner una agencia de publicidad, y la agencia de publicidad pues también buscamos clientes de fuera del estado, estuvieran interesados en nuestros servicios. Entonces, sí nos ha funcionado mucho, sí pensar en el periodismo de manera hiperlocal, atendiendo a nichos y segmentos muy locales, pero ya en el tema de sostenibilidad, sí mirando hacia afuera, dado que nuestro contexto pues sí tiene un nivel adquisitivo bajo y se invierte muy poco en temas publicitarios. Creo que una de las grandes como enseñanzas que hemos tenido es sí mirar quizá lo narrativo y el trabajo periodístico en lo local, pero apostar en la sostenibilidad por fuera. Entonces creo que eso es algo. Muchísimas gracias, Aldo. Ahora sí, Ana Cristina, tu turno. Ahora sí, no, pues a ver, experiencias, todas. Yo pienso que pues nosotros también somos un... Ahí te perdimos, o te he perdido yo al menos. A ver. Perdimos tu audio, Ana Cristina, no te estamos escuchando. Ahí ya me escuchan. Ahí, Ahora sí. listo. Listo, qué pena. Gracias. Que yo creo que pues nosotros somos un medio también de 3 años apenas, pero todo lo que hemos hecho sirve de experiencia para seguir haciéndolo o para buscar otras formas. No me voy a cansar de repetir que uno tiene que hablar con su público, con sus audiencias, preguntarles qué quieren escuchar, y eso lo hablábamos mucho en las mentorías con la profe Olga Lozano, que fue quien me apoyó en las mentorías. Constantemente hablábamos como hay que escuchar qué quieren los adolescentes, y yo también diría que una experiencia es meterse a cursos, pues aprender. Aprender de que la Fundación Gabo abrió el curso de innovación, metas de que eso le va a servir, eso le va, de ahí usted puede sacar una idea, de ahí usted puede ver qué de lo que le enseñen puede aplicarlo a su medio. ¿Qué mentorías? Hágale, métase, no pase, listo, no pase a esta, pero puede que pase a la próxima, ¿cierto? Entonces, como aprovechar que hay muchas personas con mucho conocimiento que te pueden dar mucha información y que te pueden dar ideas, porque uno, pues muchas veces uno está como, listo, tengo que hacer esto, el diario, tengo que hacer esto y esto, pero me quedo corto de ideas y me meto a una clase, me meto a una conferencia, me meto a una charla, y de ahí se me abre otra vez la mente y la imaginación, y entonces digo, güey madre, sí, esto lo puedo utilizar, esto lo puedo hacer en mi medio, esto lo puedo hacer de esta forma. Si no funciona, pues lo dejas de hacer y buscas otra cosa, ¿cierto? Porque afortunadamente uno puede dar ideas, aprovecharlas, y si no funcionan, pues listo, ya esta no me funciona y sigo con la siguiente. Entonces, yo creo que hasta las mismas experiencias, lo que uno mismo va viviendo, te va dando la posibilidad de aprender y de ver qué es lo que me sirve a mí en mi medio. ¿Qué puedo usar? ¿Qué definitivamente es muy aburridor o no llama la atención o eso? Y seguir adelante. Muy bien, la gente que nos está siguiendo hoy te está haciendo caso directamente a tu consejo, o sea que
Perfecto. Bueno, y terminaríamos, Ángeles, con tus... Sí, bueno, yo les quisiera contar dos experiencias que finalmente como que hicieron clic en un momento determinado. Hicieron clic, me refiero a que cayeron o que las entendimos, ¿no? Por una parte, recuerdo que en una ocasión coincidimos en una reunión en donde hablaban acerca del extractivismo y había académicos, había algunos periodistas y estaba población. Y entonces una antropóloga me hacía una crítica en general hacia los medios, no en lo particular. Y me decía, es que los medios son sumamente extractivistas porque llegan a las comunidades, extraen la información que consideran y se van, y pocas veces la regresan. Entonces eso fue sumamente duro, ¿no? Después, en otra ocasión, también con esa misma población y región, pues hubo un evento importante, me invitaron, llegué, y de pronto volteé y dije, ¿y dónde están los demás medios, no? Y me dicen, no, tú eres la única que quisimos invitar y eres la única invitada, ¿no? Entonces era así como que esta serie yo le digo y le he llamado muchas veces crisis existencial del medio, por decir, no somos un medio comunitario en los términos en que es un medio comunitario. Tampoco somos un medio de los que le llaman tradicional con este modelo de negocios, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O para dónde vamos? ¿O en qué papel estamos? ¿O cómo nos concebimos? Y les digo, estas experiencias o estas vivencias de la pandemia pues nos hicieron clic, como decimos aquí en México, o nos pusieron el foco a decir, bueno, ¿cuál es esa forma de no ser periodistas extractivistas, ¿no? Y también de responder a esa buena voluntad y esa apertura que tienen los pueblos y las comunidades, al menos con este medio particular y con nosotros en lo particular. Y encontramos esta parte, por fortuna, de hacer un periodismo de co-creación, ¿no? Que yo creo que es un término muy redondo de, por una parte, sí, tener la responsabilidad de devolver a las comunidades y de reconocerlos, a la vez de difundir todas estas problemáticas y entonces tratar de cerrar estos círculos informativos con este, creo yo, compromiso muy fuerte de servicio y de ver realmente sentirnos medios útiles, ¿no? Medios útiles y no como decía la antropóloga, ¿no? Medios o periodistas extractivistas, que les digo que fue muy fuerte el escucharla y el escuchar esa sinceridad con la que me estaba planteando cómo a veces quizás sí nos están viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora ya sí que yo creo que los 75 minutos que llevamos están muy bien empleados. Os agradezco enormemente todas vuestras aportaciones, han sido creo que súper claras, muy específicas y muy pegadas al terreno, a lo local, que es lo que pretendíamos. O sea que Ana Cristina, Ángeles, Alice, Aldo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas y todos los que nos habéis seguido. Y yo creo que tengo que dar paso a Jordi, ¿no? Para cerrar la sesión. Eso, muy contento de esta sesión, la verdad que creo que ha sido muy, muy útil. Muchísimas gracias, Isma, por la moderación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ya veo que hay muchas personas que saben que ahora lo que procede es tomarnos una foto, entonces si gustan ir prendiendo sus cámaras, es lo que vamos a hacer para antes de irnos a comer, los que estamos en México, o irnos a cenar, los que están en España. Entonces, Bianca, Marisol, Luan... ¿Puedo decir algo? Claro, Sí, claro. ¿Puedo decir algo? Claro. No, primero pues agradecerles por la invitación, me encantó, estaba muy, muy interesante. Y también pues les quiero decir a todas las personas que están acá, que acá en Medellín Morada es una casa de puertas abiertas, que podemos trabajar, que podemos hacer cosas bacanas juntos. Si alguna vez vienen por Colombia o si les interesa venir a Medellín, Morada siempre va a estar ahí como abierta y disponible para ustedes, para hacer cosas bacanas por los adolescentes de esta ciudad y del país y del mundo. Fantástico, Ana Cristina, muchas gracias. Ahí había Florencia Luján asintiendo, entonces seguramente te va a escribir. Tenemos un proyecto que se llama Interior Latam,
Entonces, bueno, fantástico. Humberto, Basilio, Viviana Tirado, Sergio, Luan, Andrés Solís, Adriana, ahí Adriana sí lo tiene prendido. Si gustan aparecer, vamos a tomar la foto en 5 segundos. Omarela, Majo, Leonardo, Emma, Raquel, Elsa, Juliana. Bueno, entonces, no se me muevan, posen, sonrían, acomódense el cabello. 1, 2, 3. Y vamos a tomar una más. Espérenme. Y 1, 2, 3. Muy bien, qué sonrisotas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias otra vez a Fundación Gabo por la gestión, por ayudarnos a que esta mesa existiera, sucediera. Y muchísimas gracias, Isma, por tu acompañamiento, tu guía y tu moderación. Muchas gracias. Chao, hasta pronto.